Shalom, hermanos y hermanas que nos ven desde diferentes lugares del mundo. Les enviamos un abrazo fraterno y una cálida bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta conversación tan especial. Hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro invitado especial, Josué. ¿Cómo te encuentras? Shalom, Andrea. Gracias a Dios. Todo muy bien. Con alegría de poder compartir este tiempo con ustedes. Qué bueno escuchar eso. Si ya estás preparado, Josué, comencemos con el tema de hoy. Claro que sí, iniciemos. Bien, hermanos y hermanas, el tema de hoy es Cristianos celebrando Halloween, un tema del que, sinceramente, no hemos hablado mucho antes. El asunto del ocultismo y lo demoníaco debe ser expuesto, porque Satanás trabaja constantemente para engañar a las personas, incluso a los creyentes, llevándolos a participar en prácticas que pertenecen al ámbito de las tinieblas, cosas que son completamente opuestas a Dios. Esto está afectando a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, y también a cada creyente en lo personal. Por eso es tan importante advertir y abrir los ojos ante estos peligros. Hoy estaremos leyendo varios pasajes bíblicos y escuchando las reflexiones y enseñanzas de Josué. Pero antes de entrar de lleno, quiero recordar algo esencial. La Biblia no solo es la palabra inspirada de Dios, sino que también es la herramienta que Él nos dio para discernir, corregir y exponer el error y la maldad. Así que, Josué, te cedo la palabra para tus comentarios iniciales sobre la importancia de la Escritura y su propósito en la vida del creyente. Hay un versículo, creo, en 1 Timoteo 4, que dice, cuando ellos se desvían de la verdad, de la fe, se abren a sí mismos a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Y muchas veces la gente no tiene el deseo de apartarse, pero terminan desviándose, quizás por falta de información, por desconocer que hay cosas peligrosas, y terminan involucrándose y participando en todo eso, quizás inocentemente, por mera ignorancia. Pero eso puede desatar una serie de implicaciones espirituales muy peligrosas y dañinas. Nuestro objetivo, uno de los mandamientos más importantes en la Biblia, es amar al prójimo como a uno mismo. Esta es la motivación detrás de este estudio hoy. Es porque amamos a los creyentes y a los no creyentes que queremos advertirles sobre cosas que pueden acarrear consecuencias espirituales de la mayor seriedad y muy perjudiciales. Muy bien, vamos a comenzar explicando y viendo qué dicen las Escrituras. En 2 de Timoteo 3, 16 a 17 leemos: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay un énfasis poderoso en la palabra toda. No una parte, no solo algunos textos, sino toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y tiene un propósito: formarnos, corregirnos y equiparnos para vivir conforme a su voluntad. Josué, ¿cuáles serían tus comentarios sobre este pasaje tan fundamental con el que abrimos hoy? Esa frase inspirada por Dios literalmente significa aliento de Dios. Es decir, la escritura proviene directamente del mismo aliento del Creador. Es su palabra puesta por escrito, transformada en algo tangible, papel, tinta, letras, pero con vida divina en cada palabra. Y fíjate que el texto menciona doctrina. Hoy en día hay mucha resistencia hacia la doctrina, hacia la enseñanza bíblica sólida. Sin embargo, todos nosotros, en algún momento, necesitamos reprensión y corrección. Por eso debemos acudir constantemente a la palabra de Dios. Y espero que cada uno de nosotros tenga también hermanos y hermanas en la fe que nos amen lo suficiente como para corregirnos cuando sea necesario. No para humillarnos, sino porque aman la justicia de Dios. No se trata de mis estándares o de los tuyos, sino de los estándares del reino, los que Dios mismo establece en su palabra. Porque el propósito es ese: estar preparados y completos, como dice este versículo, para servir al Señor en toda buena obra. Cuando una persona rechaza la doctrina bíblica o la autoridad de las Escrituras, inevitablemente termina desviándose del propósito de Dios.
Y por eso Pablo enfatiza que es por medio de la palabra que somos equipados para toda buena obra. No somos salvos por las obras. Eso está claro. Pero como personas salvadas por gracia, el Señor espera que vivamos haciendo el bien, porque un día el Mesías vendrá a recompensar nuestras obras. La siguiente escritura que veremos está en Lucas 12, del 2 al 3. Porque no hay nada oculto que no será revelado, nada escondido que no será conocido. Por lo tanto, todo lo que ustedes hayan hablado en la oscuridad será oído a la luz. Y lo que hayan dicho al oído en sus habitaciones interiores será proclamado desde los techos de las casas. Antes de darte la palabra, Josué, creo que lo que intentamos lograr con la discusión de hoy es exponer lo oculto y demoníaco. Mira, al enemigo definitivamente le encanta hacer cosas en lo oculto. Él es malvado y disfruta hacer cosas ocultamente en las sombras, pero Dios no es así. Él dice que todo lo que está oculto será revelado y brillará en la oscuridad. ¿Qué piensas tú, Josué, de esta escritura en particular? Esta escritura realmente nos habla con un tono de advertencia muy claro. Jesús nos está diciendo, tengan cuidado con lo que dicen. Debemos ser personas transparentes, sin doble discurso, sin algo que esconder. No deberíamos hablar de una manera en público y de otra muy distinta en privado. Nuestra manera de expresarnos debería ser coherente en todo lugar, reflejando siempre la verdad. Si hay algo que sentimos que no podríamos decir abiertamente, probablemente no deberíamos decirlo en absoluto. El creyente está llamado a caminar en la verdad, con el propósito de Dios en el corazón, no buscando manipular a otros o aparentar algo distinto. En pocas palabras, este pasaje nos invita a vivir sin máscaras, a ser personas que hablan la verdad con amor, sin temor a que sus palabras sean expuestas. Porque cuando uno vive de esa manera, en luz, en sinceridad y con integridad, ya no hay nada que temer, pues la verdad siempre permanece firme ante cualquier revelación. La siguiente escritura que revisaremos se encuentra en Efesios 5, versículos del 11 al 13, donde dice: No tengan comunión alguna con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien exhíbanlas o denúncienlas, porque es vergonzoso incluso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas que son puestas en evidencia por la luz son manifestadas, porque todo lo que se manifiesta es luz. Este pasaje es muy directo. Dios nos llama a no participar en nada que pertenezca a la oscuridad, sino a exponer y traer a la luz lo que está escondido. Y eso es exactamente lo que buscamos hacer hoy, mostrar cómo muchas cosas que el mundo celebra inocentemente tienen raíces espirituales peligrosas y contrarias a la luz de Cristo. Josué, ¿qué puedes compartirnos sobre esta exhortación tan clara del apóstol Pablo? Exactamente, la luz. Pablo también nos recuerda en Primera de Tesalonicenses 5 que somos hijos de luz e hijos del día. Eso significa que debemos ser personas transparentes, que no esconden nada, que viven con integridad delante de Dios y de los demás. El concepto de oscuridad, cuando lo vemos desde la Biblia, especialmente en Génesis 1, representa el desorden y la ausencia del propósito divino. Las tinieblas son el escenario donde las cosas no siguen la voluntad de Dios. Por eso, como creyentes, no debemos tener ninguna asociación con ellas. Y no solo eso, el apóstol Pablo nos exhorta a exponer las obras de las tinieblas. Es decir, tenemos un mandato bíblico de traer a la luz aquello que es dañino, que se opone a la justicia, a la verdad y a los propósitos del Señor. A veces me sorprende que haya personas que se ofenden o nos critican por querer hablar de estos temas, pero en realidad solo estamos obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo con el llamado a advertir y a alumbrar con la verdad. ¿Podemos hacerlo mejor? Claro que sí. Siempre hay espacio para crecer en amor y en sabiduría. Así que, cuando algunos sienten temor o vacilan al tratar temas como este, el ocultismo, lo demoníaco o incluso celebraciones como Halloween, yo sinceramente no creo que ese temor venga del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo nos impulsa a traer luz donde hay oscuridad. La siguiente escritura que vamos a leer, antes de pasar a las láminas del tema, es una de las más importantes. Se encuentra en Colosenses 2:8 y dice así:
Cuídense de que nadie los engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios básicos del mundo y no según Cristo. Antes de darte la palabra, Josué, quiero resaltar que no debemos vivir atados a este mundo, ni permitir que sus ideas, costumbres o filosofías nos moldeen. El llamado del creyente es a caminar en intimidad con Cristo, no con las cosas del mundo. Cuanto más nos acercamos a Él, menos nos atraen las sombras del sistema de este mundo. ¿Qué piensas tú, Josué, acerca de esta advertencia tan clara del apóstol Pablo? Los principios básicos del mundo están completamente en conflicto con el mensaje del Mesías. Y eso es algo que vemos claramente a lo largo de toda la Escritura. Como dice el apóstol Juan en su carta, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por lo tanto, si realmente somos siervos del Señor, inevitablemente seremos contracorriente. No podremos agradar al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo. Hoy vemos que muchas megaiglesias y movimientos modernos intentan adaptar las cosas del mundo para hacerlas parecer más aceptables o tolerables delante de Dios. Nuestro deber no es suavizar el mensaje ni disfrazar el Evangelio, sino presentar la verdad del cielo con amor y valentía. La siguiente escritura que vamos a leer está en Juan 15:19, donde Jesús dice: Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Son palabras muy directas y profundas que nos recuerdan lo que realmente significa seguir a Cristo. Y creo que tus comentarios anteriores, Josué, ya han tocado bastante este tema, pero quisiera saber si tienes algo más que agregar sobre esta enseñanza tan clara del Señor. Yo los elegí fuera del mundo. Cuando recibimos el Evangelio, entramos en acuerdo con esa elección divina. Y esa elección no es para ser populares ni aceptados, sino para ser notablemente diferentes del mundo, sabiendo que el mundo nos va a odiar por causa de esa diferencia. El mundo se está levantando abiertamente contra la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, contra las enseñanzas de Moisés, contra el mensaje de los profetas y de los apóstoles. Debemos tomar esto con mucha seriedad, porque nos acercamos a un tiempo de transición, un tiempo decisivo en la historia espiritual. Y no estoy seguro de que muchos dentro del cuerpo de creyentes comprendan la magnitud de lo que viene, ni si realmente están preparados para mantenerse firmes en medio de esa oposición. Creo que esta escritura es muy relevante para el tema de hoy. La volveremos a mencionar más adelante, pero quiero llamar la atención de muchos creyentes sobre esto, porque tristemente muchos se están mezclando con cosas del mundo, pensando que son inofensivas o simplemente divertidas, cuando en realidad son extremadamente peligrosas. Así que lo analizaremos detenidamente. En Tercera de Juan 1:11 dice: Amados, no imiten lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Te doy la palabra, Josué, para que comentes sobre esta escritura. Exactamente. No es más que otra confirmación de que debemos ser diferentes. Desde el principio, en Génesis, Dios estableció una palabra clave: hacer una distinción, una separación entre las cosas. Y ese es el mensaje de toda la Escritura. Hemos sido elegidos fuera del mundo, llamados a vivir apartados, a no tener comunión con las tinieblas ni con la maldad. Dios siempre quiere bendecir, mientras que el enemigo quiere destruir. Dios quiere dar en abundancia, pero el enemigo quiere robar, despojar y arrancar lo que Dios ha sembrado. Entonces, la gran pregunta es: ¿a quién voy a someter mi vida? ¿Qué va a reflejar mi caminar diario? ¿El mundo o el reino de Dios? Porque al final, esa es la decisión que define todo. Recuerden esta escritura en especial. No imiten lo que es malo. Todo esto nos conduce, por supuesto, al tema central de hoy, el Halloween. Una fecha que el mundo celebra cada 31 de octubre y que se ha normalizado en gran parte del planeta como algo divertido e inocente.
Vamos a entrar un poco más en detalle, porque es fundamental entender qué hay detrás de esta fiesta y por qué el enemigo la usa tan hábilmente para envolver incluso a los hijos de Dios. Históricamente, su nombre original fue Samhain, una celebración pagana centrada en la vida y la muerte, una especie de homenaje a los espíritus que cruzan el velo. Eso es lo que el mundo repite para justificarla. No obstante, el origen real del Halloween se remonta aproximadamente al siglo III a.C., cuando se practicaban ceremonias dirigidas por los sacerdotes celtas y paganos, conocidos como los druidas. Sabemos muy bien que todo esto tiene raíces profundamente demoníacas, y vamos a analizarlo con más detalle. Algunas personas aún hoy en día se reúnen alrededor de mesas para recitar encantos, invocar espíritus o pronunciar frases ocultas. Los druidas, en ese tiempo, eran considerados los reyes de lo oculto y sus celebraciones se centraban en rituales de muerte y sacrificios. Y es precisamente en eso que se basa el Halloween moderno. Una noche en la que el enemigo impulsa a la gente a acercarse al mundo de los muertos, bajo la apariencia de diversión o tradición. Los satanistas alrededor del mundo se reúnen esa noche para rendir culto y levantar la copa en honor a las huestes del infierno. Hermanos y hermanas, eso es espiritualmente grave. No es un juego ni una tradición inocente. Y esto nos lleva a un versículo muy claro en Proverbios 8:36, que dice: «Mas el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me odian aman la muerte». Josué, ¿qué comentario tienes respecto a este poderoso versículo y su conexión con todo esto? La Escritura dice claramente, quienes me odian, aman la muerte. Y Halloween es, precisamente, una celebración de la muerte. Es una época realmente oscura y perturbadora. Lo más triste es ver cómo algunas iglesias hoy en día participan en esta festividad, disfrazándola de algo inocente o cultural. Mientras muchos se entretienen, esa misma noche las brujas, ocultistas y satanistas realizan ceremonias reales, rituales donde se honra a los demonios y se celebra la oscuridad. Por eso, los creyentes no deben tener ninguna participación en estas prácticas. Cuando permitimos que nuestros hijos participen, sin darnos cuenta, los exponemos al riesgo espiritual que hay detrás de todo esto. La palabra de Dios dice claramente, «Sal de en medio de ellos, pueblo mío». Somos llamados a ser notablemente diferentes, a no mezclarnos con lo que el mundo celebra. Y quiero mencionar algo muy importante. Lo que vemos hoy en día es que algunas iglesias intentan cristianizar el Halloween, usando esta fecha como una estrategia para atraer personas nuevas o evangelizar bajo el pretexto de la diversión. Permíteme decirlo con claridad. Esto no da buen fruto. No podemos usar las herramientas del mundo para promover el reino de Dios. El Señor ya nos dio sus propias fiestas, sus tiempos y sus instrucciones para celebrar su verdad y su luz. Halloween, como lo hemos visto, está basado en la muerte, en lo oculto y en las tinieblas. Nada de eso tiene que ver con la verdad del Evangelio. Nuestra vida debe reflejar esa separación, esa diferencia. Porque somos un pueblo apartado, un pueblo santo, llamado a brillar en medio de la oscuridad, no a participar en ella. No debemos imitar las cosas del mundo, y hay una escritura muy importante que quisiera compartir y en la que vale la pena detenernos un momento. Primera de Corintios 10:20-22, donde el apóstol Pablo dice: «Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios». No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¡Qué versículo tan poderoso y directo! Aquí Pablo no deja lugar a interpretaciones. No podemos mezclar lo santo con lo profano, ni tratar de combinar la luz con las tinieblas. Josué, este texto claramente nos advierte que no podemos beber de la copa del Señor y al mismo tiempo de la de los demonios. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta advertencia tan seria y actual?
Exactamente, Andrea. Cuando miramos la historia de Israel, vemos un patrón que se repite una y otra vez. El pueblo de Dios tenía la tendencia de no separarse de las naciones, sino de unirse a ellas y participar en prácticas que representaban una violación directa a la palabra de Dios. Y eso mismo puede ocurrir hoy. Si no marcamos la diferencia, si no nos mantenemos apartados, sino que comenzamos a tener comunión con lo que no agrada al Señor, poco a poco, y esto pasa más rápido de lo que pensamos, la cultura del mundo empieza a dominarnos. Y por eso la Escritura nos advierte con claridad. No se asocien, no participen. Todo esto se resume en un llamado. Marcar la diferencia. Ser diferentes es sinónimo de ser santos, y la santidad no es otra cosa que estar comprometidos con los planes y propósitos de Dios. No se trata de usar los recursos del enemigo con la intención de transformarlos en algo bueno. Dios no nos pide que reformemos lo oscuro, sino que caminemos en su senda y nos apartemos de las sendas del enemigo. Es impresionante cómo la brujería ha crecido tanto. Hoy hay más de 1,5 millones de brujas solo en Estados Unidos. Eso refleja algo grave. A medida que los jóvenes se alejan del cristianismo, se acercan al ocultismo. No es una moda, es una estrategia espiritual del enemigo. Muchos lo ven como algo inofensivo, pero la Biblia es clara. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Detrás de esas prácticas hay fuerzas reales que quieren destruir vidas. ¿Tus comentarios, Josué? Algo muy importante. La palabra nos advierte claramente contra las prácticas ocultas que ahora se disfrazan como espiritualidad o nueva era. En Deuteronomio 18, 10 a 12 está la orden. No haya entre ustedes quien practique brujería, adivinación, consultores de muertos, médiums o hechicería, porque todo eso es abominación ante el Señor. La Escritura no es ambigua. Esas prácticas abren puertas espirituales que Dios condena. No son inocentes ni meras curiosidades culturales. Son vías para contactar realidades espirituales que nos separan de Dios. Además, la consecuencia histórica es clara. Por estas abominaciones, Dios expulsó naciones enteras. No es solo advertencia moral, es protección espiritual. Algo que está ocurriendo en la iglesia hoy es un énfasis exagerado en los sueños, y eso es peligroso. Ahora hay personas diciendo que saben interpretar sueños, vendiendo diarios para escribir lo que sueñas cada noche, buscando significados ocultos. Pero, ¿de dónde salió eso en la Biblia? Sí, Dios puede hablar por sueños, pero fue algo raro, ocasional, y con un propósito específico, como con José o Daniel. No era su estilo de vida. Lo que vemos hoy es una distorsión espiritual. Convertir los sueños en un sistema de revelación, cuando en realidad se está abriendo una puerta al ocultismo. Dios nos llama a buscar su voz en su palabra, no en el subconsciente. Y es increíble ver cómo muchos prefieren consultar con los muertos antes que con el Dios viviente. Esto no es revelación, es engaño espiritual, y el resultado siempre es el mismo: confusión y desastre. La próxima escritura que veremos es Levítico. Vamos a ver 3 versos de Levítico. Primero capítulo 19, 31. No se vuelvan a los médiums ni a los espíritus familiares. No los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 20, 6. Y la persona que se vuelva a los médiums y espíritus familiares para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra esa persona y lo cortaré de entre su pueblo. Un hombre o una mujer que sea medium o que tenga un espíritu familiar, con certeza debe morir. Será apedreada con piedras y su sangre estará sobre ellos. Son versículos muy pero muy claros, con instrucciones directas de Dios. ¿Qué dices de esto, Josué? El término espíritus familiares proviene del hebreo idoní, que significa saber o conocer. Se refiere a quienes afirman comunicarse con los muertos, aprovechándose del dolor de personas que extrañan a un ser querido. En realidad, mienten y manipulan, abriendo una puerta al engaño espiritual. El problema central es que muchos buscan respuestas fuera de Dios, siguiendo sus propios deseos, y eso los lleva a la contaminación espiritual, es decir,
a un estado donde Dios no puede obrar ni bendecir, porque han violado sus principios. Satanás usa ese vacío para apartar a la gente del propósito divino. Por eso debemos tener cuidado. Estas viejas artimañas del enemigo están resurgiendo, incluso dentro de algunos sectores de la iglesia, y es esencial discernir y mantenernos firmes en la verdad de Dios. Otro salmo que miraremos es el Salmo 100, verso 4, que dice: Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Den gracias a Él y bendigan su nombre. Josué, tus comentarios. Muchas veces lo que el enemigo quiere hacer es desviarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo creo que, en vez de intentar celebrar una alternativa al 31 de octubre, simplemente alabemos a Dios consistentemente. Hagamos lo correcto conforme a lo que establece este versículo y bendigamos su nombre. Cuando bendecimos el nombre de Dios, cuando le damos gracias, cuando le alabamos en su presencia, el enemigo es grandemente obstaculizado y no será capaz de hacer nada. Esta es una escritura muy sencilla, pero de gran profundidad, que nos dice lo que se supone que debemos hacer, y no preocuparnos tanto por lo que el enemigo está haciendo. Hagamos nosotros lo correcto. La siguiente escritura está en 1 Tesalonicenses 5:21 al 22. Prueben todas las cosas, aférrense a lo bueno y absténganse de toda clase de maldad. Creo que esto aplica para cada día de nuestras vidas, pero especialmente en la medida que avanzamos en este mes, esto se hace más relevante. Tus comentarios, Josué. Prueben todas las cosas. Eso significa que necesitamos utilizar el discernimiento. Debemos escuchar al Espíritu Santo a través de la iluminación de las Escrituras para ser capaces de evaluar las cosas y validar que sean apropiadas. Cuando dice, afiérrense a lo bueno, es una exhortación a caminar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, oímos lo que Él ordena, lo hacemos y al cumplirlo, el resultado de esto será que nos cohibiremos, nos abstendremos de todo lo que represente, signifique o tenga de alguna manera apariencia de maldad. Y esto es algo muy importante. Un par de escrituras más, Colosenses 1:13. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha llamado al reino de su Hijo amado. Otra escritura poderosa que establece que Él nos ha liberado del poder de las tinieblas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Josué? Aquí vemos una clara división: el poder de las tinieblas o el reino del Hijo. No hay punto medio. Cada persona pertenece a uno u otro. Dios nos ofrece una herencia eterna, tan valiosa que su propio Hijo tuvo que morir para que pudiéramos recibirla. Eso demuestra el inmenso amor del Padre. Entonces, ¿por qué buscar algo relacionado con las tinieblas cuando podemos vivir bajo la luz, el amor y la redención del reino de Dios? Otra escritura que veremos se encuentra en 1 de Juan 3:8. Aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una poderosa escritura. Conocemos la victoria total que Jesús conquistó en la cruz, y este versículo realmente lo declara con fuerza. ¿Qué nos dices, Josué? Juan usa el tiempo presente de un modo muy significativo. Dice, aquel que peca. El hecho de que esté en presente es muy importante, porque uno de los usos del tiempo presente en griego es para expresar una acción continua o consistente. Es decir, si hay un estado de pecado constante en la vida de una persona, debemos cuestionarnos seriamente si esa persona es realmente un verdadero creyente. Cada vez que pecamos, caemos bajo la influencia del enemigo y de sus caminos diabólicos. De hecho, la palabra diablo proviene del término griego diabolos, que significa calumniador o acusador. Cuando practicamos el pecado, estamos cediendo, sucumbiendo ante su engaño y comportándonos como él. Desde el principio, el enemigo conocía la verdad, pero se rebeló contra ella. Y el propósito del Hijo de Dios es que podamos consolidar la destrucción de todo lo que esté relacionado con el diablo y sus obras. La única manera de lograrlo es a través del Hijo de Dios. Esa es toda su intención: destruir todo lo que tenga que ver con las tinieblas, la maldad y con todo aquello de lo que hemos venido advirtiendo en esta conversación.
El problema es que, tal como se ha mencionado, hoy existe una epidemia de jóvenes que se están apartando de un cristianismo aguado, carente de poder, que ha sido distorsionado por las masas. En su lugar, están buscando experiencias espirituales en prácticas de sectas, sin darse cuenta de que muchas de ellas involucran obras de las tinieblas. Se las presentan como algo atractivo. Ten una experiencia con Dios, vive un encuentro espiritual, pero detrás de ese discurso hay una mentira del enemigo, que está trayendo destrucción a muchas familias. A Satanás le apasiona destruir los hogares, porque sabe que cuando una familia está unida en Cristo, es una amenaza para su reino. Correcto. ¡Qué escritura tan interesante y qué tiempo tan oportuno para recordarla! Hermanos y hermanas, en momentos como este, cuando muchos celebran Halloween y rinden homenaje, quizás sin saberlo, a las tinieblas y a los demonios, nosotros debemos enfocarnos en adorar al Señor y en dedicar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Animamos a todos a ponerse la armadura completa de Dios, especialmente el escudo de la fe, porque con él podremos apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y recordemos algo importante. La Biblia no dice que Dios nos pondrá la armadura, sino que nosotros debemos ponérnosla. Es una decisión diaria. Jesús ya ganó la victoria en la cruz y ahora nosotros debemos caminar en esa victoria. Antes de darte la palabra, Josué, para cerrar, quiero decir que esta ha sido una conversación muy, pero muy importante. Probablemente haya personas que nos están escuchando hoy y que, quizás sin darse cuenta, han estado involucradas en prácticas del ocultismo. Celebraciones como Halloween, juegos con la Ouija, lectura de cartas del tarot, horóscopos o cosas similares. Pero quiero decirte algo, no es demasiado tarde. Tenemos un Dios fiel, lleno de gracia y misericordia. Lo que necesitamos es arrepentirnos sinceramente y volver a Él. Nos encantaría acompañarte en oración. Si deseas, puedes escribirnos en los comentarios. Estaremos felices de orar contigo y por ti. Recordemos siempre que Dios ya nos ha provisto de todo lo que necesitamos en su palabra para vivir en victoria. Te doy la palabra, Josué, para tus comentarios finales. Hay un dicho que dice, sigue el dinero. Y es cierto, cuando rastreas el dinero, puedes descubrir verdades muy reveladoras sobre cualquier tema. Si miramos el caso de Halloween desde un punto de vista comercial, vemos que su crecimiento económico es cada vez mayor. Cada año más personas lo celebran, lo observan, lo promueven y participan en sus actividades. Eso representa una estadística alarmante, porque nos muestra cómo la sociedad está normalizando algo que tiene raíces espiritualmente oscuras. Por eso, nosotros, como creyentes, debemos hacer nuestro trabajo, advertir, confrontar, exhortar y hablar la verdad. La Escritura nos llama a hacerlo con amor, pero también con valentía. La gente necesita comprender la seriedad de lo que estamos tratando hoy. No se trata solo de una festividad inocente, sino de algo que, detrás de su apariencia inofensiva, esconde un trasfondo espiritual contrario a la luz de Cristo. Amén. Y gracias, hermanos. Si han disfrutado este video, por favor recuerden darle me gusta. Eso nos ayuda muchísimo. También suscríbanse si aún no lo han hecho para que no se pierdan nuestras próximas enseñanzas. Como dijimos, utilicemos la noche del 31 de octubre como una oportunidad para adorar al Señor, orar y levantarnos en contra de los planes del enemigo. Gracias, Josué, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hemos disfrutado mucho compartir estas enseñanzas y esperamos que hayan sido bendecidos y edificados. Dios mediante, nos veremos pronto. Así que, de parte de Josué y su servidora, Andrea, nos despedimos. Sean bendecidos, shalom y hasta la próxima. Esperamos que el mensaje de hoy haya edificado tu vida y te animamos a compartirlo con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios aquí en este canal y también en el portal de estudios bíblicos en video en YouTube.